Hoy nuevamente nos disponemos a recibir la palabra del Señor a través de las enseñanzas que Él nos permite traer a través de esta página de internet salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir contigo la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a traer la enseñanza titulada ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo servir a Dios? Y es importante conocer la manera que nosotros le servimos a Dios, porque yo estoy seguro de que si tú eres un hijo de Dios, tú quieres de corazón servirle al Señor, porque nosotros estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas, por nuestra salvación, por nuestra justificación, por su gracia, por su perdón, por su redención. Y nosotros queremos servirle al Señor, pero es importante saber cómo le servimos a Él y de qué manera, cuál es la manera de servir al Señor. Y vamos a verificar todos estos puntos importantes a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros servimos a Dios en el Espíritu. Nosotros, como hijos de Dios, servimos a Dios en el Espíritu. Si eres una persona responsable que tiene su libreta de apuntes y quiere tomar notas, toma esa libreta de apuntes y escribe lo siguiente: servimos a Dios en el Espíritu. Y claro está que es importante la evidencia bíblica en cuanto a esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. ¿Y por qué nosotros servimos a Dios en el Espíritu? Porque es ahí donde está nuestra redención. Es ahí en este momento de nuestra vida donde se han manifestado las primicias del Espíritu. Y porque sabemos muy bien que la carne para nada aprovecha. El apóstol Pablo servía a Dios en el Espíritu. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 9 de Romanos. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. El apóstol Pablo servía en el Espíritu a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que también servir en el Espíritu a Dios. Y el sinónimo de espíritu es tu mente, porque en muchas ocasiones el apóstol Pablo te manda y te aconseja a renovar el espíritu de vuestra mente. Tenemos que comprender entonces esa similitud, ese sinónimo, esa semejanza entre el espíritu y tu mente. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Si nosotros tenemos una mente transformada a través de la palabra, si nosotros hablamos, hacemos y imitamos lo que el Evangelio nos dice, nosotros entonces podemos servir a Dios a través de nuestro espíritu. En este momento que yo te estoy enseñando esta maravillosa palabra, que esto es espíritu y esto es vida, porque te estoy leyendo la palabra de Dios, yo estoy sirviendo al Señor en mi espíritu, porque te estoy hablando de lo que hay en mi espíritu y no le estoy sirviendo a Dios a través de mi carne. Le estoy sirviendo a través del conocimiento adquirido a través de la revelación del Evangelio a mi vida y a través de la revelación del Evangelio para tu vida. Cuando hablamos del Evangelio, servimos a Dios. Cuando tú compartes con otro hermano las maravillosas promesas de tu herencia que están revelados en el nuevo pacto, estás sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la mejor noticia que tú puedes compartir con otras personas. Porque la herramienta que Dios usa
para resucitar espíritus que estaban muertos en delitos y pecados, es la semilla de la palabra del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios es el Evangelio. ¿Por qué es poder de Dios? Porque resucita muertos. Personas que estaban muertos en delitos y pecados son resucitados a través del poder del Evangelio para recibir la vida eterna a través de la gracia, y el medio para esa gracia es la fe. Dice el versículo 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú y yo compartimos esta realidad, cuando tú y yo compartimos esta maravillosa verdad de Dios, le estamos sirviendo a Dios. Y le estamos sirviendo a Dios como lo hacía el apóstol Pablo en su espíritu, en el Evangelio de su Hijo. 2 puntos muy importantes. Le servimos a Dios en el espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo. Otra manera de servirle a Dios es recibiendo la gracia y el apostolado. Cuando recibimos la gracia y el apostolado, le servimos a Dios. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando tú recibes la gracia y el apostolado que Cristo te dejó y obedeces a la fe del Evangelio de la gracia, le estás sirviendo a Dios en tu espíritu. Cuando vivimos por fe, le estás sirviendo a Dios en tu espíritu. Cuando recibimos la justicia por la fe, le estás sirviendo a Dios en tu espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Ve conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 1. Toda la esencia del Evangelio de la gracia está en la fe y en la gracia. Toda la esencia del nuevo pacto está en la verdad maravillosa que Cristo nos dejó revelados a través del apóstol Pablo. Y es mi deseo y es mi oración y es mi ruego de que tú puedas entender, de que la iglesia pueda entender lo maravilloso que es el Evangelio de la incircuncisión. El Evangelio revelado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Lo importante que es recibir la justicia por la fe. Y ese es el propósito de esta página de internet. Presentarte perfecto en Cristo Jesús. Darte a conocer la perfección de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la herencia que tú tienes a través de ese sacrificio. Eso es lo que queremos lograr acá. No hacerte perder el tiempo con filosofías y huecas sutilezas, con historias que no tienen ningún tipo de beneficio espiritual para ti, sino que a través de la palabra perfeccionarte cada día más, presentarte perfecto cada día más, a través del Evangelio de la gracia. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 1. Servimos a Dios cuando recibimos la justicia por la fe. Mira lo que dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Quiere decir que si tú obras y Dios te ofrece bendición o salvación por esa obra, quiere decir que Dios está en deuda contigo porque tú trabajaste. Por ende, Dios te tiene que pagar un salario. Este salario viene siendo, ya no es una gracia, sino es una deuda que Dios tiene contigo. Y el simple hecho de pensar eso es una locura. Mire el versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios no ha castigado el pecado? ¿Cómo Dios nos puede justificar siendo impíos? Solamente a través de la fe. ¿Dónde está la justicia con el pecado? Esa justicia tomó lugar en la cruz del Calvario. Dios hizo justicia con el pecado. Él condenó al pecado en la carne de Cristo. El pecado recibió su castigo, pero lo recibió nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos que entender este asunto claramente, para no ofender esa obra perfecta que hizo el Señor. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tú y yo somos bienaventurados, somos impíos, fuimos pecadores, erramos, pecamos en nuestra carne, pero no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está justificado. Y sin embargo, Dios nos ha dado justicia sin obras, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso somos bienaventurados. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los judíos, o también para los de la incircuncisión o los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia, la fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando tú vives de esta manera, cuando tú vives en la fe, cuando tú vives en la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, cuando tú vives así, cuando tú enseñas así, cuando tú hablas así, le estás sirviendo a Dios en tu espíritu, en el evangelio de su Hijo. Porque estás honrando la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque te estás diciendo a ti mismo que Cristo Jesús es suficiente para ti. Porque le estás diciendo al mundo que Cristo Jesús es suficiente para ti. Porque le estás diciendo a la iglesia, a tus hermanos en Cristo, la obra perfecta de nuestro Señor fue suficiente para perfeccionarnos con una sola ofrenda. Le estás sirviendo a Dios a través de la obediencia al Evangelio de la gracia, a través del sometimiento al apostolado y la obediencia a la fe. Esa es la manera que tú y yo servimos a Dios. Ve conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 6.
Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice Gálatas 3:6: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo continúa siempre con la misma enseñanza y con la misma doctrina, con la misma obediencia a la fe. Así creyó Abraham y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los que obran, no los que viven por la ley, no los que guardan el sábado, no los que ayunan, no los que caminan 10 cuadras de rodilla, no los que guardan un mandamiento, no los que hacen sacramentos, no los que guardan un ritual, no, los que son de la fe de Abraham. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Yo te pregunto si es evidente para ti. Yo me pregunto si tú que eres pastor, si tú que eres evangelista, si tú que eres un maestro de la palabra. Yo te pregunto a ti si es evidente para ti que el hombre no se justifica para con Dios a través de las obras. Yo te pregunto a ti, pastor, evangelista o maestro, que si es evidente para ti que el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 12: y la ley no es de fe, las obras no son de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esa promesa? La salvación, la vida eterna. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que la promesa era que el que tuviera fe en la simiente, esto es Cristo Jesús, iba a recibir la herencia prometida a Abraham por medio de la fe. Dice el versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Tenemos que entender esto para servirle a Dios. Cuando tú recibes la justicia a través de la fe, le sirves a Dios. Cuando tú hablas del Evangelio, le sirves a Dios. Cuando tú recibes la gracia y el apostolado, le sirves a Dios. Cuando tú entiendes que el justo por la fe vivirá y vives a través de la fe, le sirves a Dios. Mira, cuando vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo, le sirves a Él. No la ley de Moisés, no la ley de las obras, no inventos de hombres, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú vives por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, le estás sirviendo a Dios. ¿Quieres servirle a Dios, mi hermana, mi bendecido que me escuchas? Vive a través de la fe, porque la justicia de Dios se ha revelado por la fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué requiere? Transformar tu mente, porque le sirves al Señor en tu espíritu, en tu mente. Tienes que transformar tu manera de pensar, tienes que renovar tu mente con el Evangelio de la gracia, para que conozca cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Cuando comienzas a caminar en esta maravillosa gracia, tú comienzas realmente a servirle a Dios, porque lo estás honrando a Él a través de la fe, a través de tu confianza plena en Él, de que tú sabes que lo que Él hizo por ti te va a guardar para siempre, de que tú sabes que lo que Él hizo por ti es suficiente para mantenerte salvo para siempre. Y comienzas a honrar su obra perfecta en la cruz del Calvario. Yo declaro y recibo de que tú has sido bendecido a través de esta enseñanza. Si tienes alguna pregunta, te invito a que me escribas a mi correo electrónico preguntas@salvosporlagracia.org, preguntas@salvosporlagracia.org. Si quieres reportar tu sintonía, también te invito a que me escribas y yo con muchísimo gusto recibiré tu correo electrónico. Es importante, si tienes alguna pregunta en cuanto a las enseñanzas, que mandes un correo electrónico y hagas tus preguntas, que probablemente en menos de 24 a 48 horas te estaré contestando esa inquietud doctrinal que tú puedas tener. Recuerda que estamos aquí para tu edificación, no para condenarte, no para poner cargas en tu vida que son innecesarias, sino para perfeccionar tu vida, porque ¿sabes qué? Tú eres lo que más Dios ama en esta tierra. Tú eres su iglesia, tú eres su novia, tú eres su amada. La iglesia del Señor es lo que Dios más ama en esta tierra. Y nosotros, los que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra, tenemos que tratar de la misma manera a las ovejas del Señor, con pasto fresco, con verdad y con gracia. Te declaro bendecido con toda bendición. Amén.